Ahora vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con las órdenes de los usuarios y únicamente vamos a elaborar las rutas para crear una orden y obtener la información de una orden en particular o de todas las órdenes que pertenezcan a un usuario en específico. Esto es básicamente porque en nuestra aplicación no vamos a permitir que una orden, cuando ya esté creada, pues se le pueda editar o eliminar. Entonces en la carpeta de routes voy a crear un archivo al que llamaré order.routes.js y vamos a crear el enrutador de una forma muy similar a la que hicimos en product.routes, y aunque también podemos hacerlo importando express y luego que la constante router haga uso de express y en su método router, otra forma de hacerlo es importar entre llaves directamente a la función router que viene de express y luego que la constante router que nosotros estamos creando llame directamente a la función router. También claramente tenemos que exportar esta constante para hacer uso de ella fuera de este archivo, y con esto ya podríamos crear la primera ruta de este archivo, aunque debemos recordar que un usuario no debería poder crear órdenes o obtener información de las órdenes si no se ha registrado o no ha iniciado sesión en su cuenta. Para ello lo que haremos es validarlo usando el token validation que usamos en products. Entonces voy a copiar esta línea de código, lo voy a pegar aquí, y también podría copiar esta línea de código que hace uso del token validation. Pongo aquí abajo y ya ahora sí, con esto podríamos crear la primera ruta. Entonces voy a escribir router.route y es porque va a haber un conjunto de rutas que compartirán el mismo nombre. Entonces coloco los paréntesis y simplemente la barra porque será la ruta raíz de este archivo. Ahora la primera ruta va a aceptar una petición tipo post para crear las órdenes y únicamente por ahora va a responder con una función flecha que tenga un request, un response y que haga un res.send del request.body. Guardo este archivo y ahora para hacer uso de él me dirijo a server.js y lo voy a importar de la misma forma que importamos los otros dos archivos de rutas. Entonces import order en este caso, que viene de la carpeta routes y el archivo order.routes. Ahora nuestra aplicación hará uso de este, no sin antes ponerle un prefijo, en mi caso será orders, y luego si llamo a order. Guardo este archivo y ahora me dirijo a Insomnia para probar que esto esté funcionando con normalidad. Voy a Insomnia, voy a crear un nuevo request al que llamaré create order. Aquí primero que todo en el header voy a colocar la authorization y el token pues va a ser este mismo que hemos estado usando hasta ahora. Control C, Control V, y recordemos con una petición tipo post. La ruta pues voy a copiarla también hasta esta barra y luego escribo orders barra, y en el body pues voy a escoger la opción de JSON porque quiero personalizar un poco más el body que le voy a pasar. Recordemos que en nuestro archivo de models de order.js pues una orden debe tener un arreglo de productos, un total, una fecha, un archivo y un user, pero realmente lo único que nosotros debemos pasarle para crear este esquema o este modelo es el arreglo de productos y el total, porque la fecha se genera automáticamente, el archivo es lo que se supone que hará nuestra API y el user pues lo obtenemos del token que estamos digitando por medio de los headers. Así que únicamente voy a colocar aquí la propiedad de products con un arreglo que va a tener aquí un name, por ejemplo, de Apple, luego un u price que será de 1,5. Esta información pues aunque la esté pasando a mano, realmente a la hora de hacer el front se supone que al dar clic en el producto pues ya automáticamente se envía esta información. Y también
debemos pasarle la cantidad de productos que estamos comprando de esta índole, que por ejemplo en este momento puede ser 3, y la cantidad, el monto que resulta al multiplicar 3 por 1.5, que es 4.5. y podría hacer esto mismo con más productos. Entonces voy a pegar otro aquí y otro aquí, voy a quitar esta coma, voy a colocar pillow, tenga $15, que nomás compraron uno, entonces aquí serían 15. También aquí un plum que cueste $5 y compraron 5, entonces aquí serían 25. Luego ese es el arreglo de productos. Ya vendría el total, que sumaríamos 25 más 15 más 4.5, sería 44.5. y ya esto es únicamente lo que debemos pasarle, así que voy a hacer un send. Parece que tengo un error. Es que escribí mal utilization. Así, de clic en enviar. Y aquí me parece pues lo que estoy enviando, básicamente pues los productos, el nombre de cada uno de ellos con su precio unitario, la cantidad y el monto por separado, y luego el total de la suma de los 3 montos en este caso. Ahora sí podemos seguir desarrollando el cuerpo de esta función. Podrán imaginarse que voy a crear un archivo en la carpeta de controllers, a que llamaré order.controller.js, y aquí vamos a empezar exportando una constante a la que llamaré create order, que será igual a una función flecha que tenga un request y un response. Y lo primero que va a hacer esta función pues es obtener estos datos que le estamos pasando por el request.value. Entonces los datos son los productos, el arreglo de productos y el total. También el total pues estamos pidiendo que nos pasen el total desde el front, básicamente porque aunque nosotros podríamos hacer la función que calcule el total, la idea es que el usuario también pueda ver al tiempo real el total que está teniendo su factura. Entonces sería un poco más demorado hacer que cada vez que un usuario agrega un producto al carro deba hacer una petición a la API para calcular el total y luego esperar a que la API le responda, en lugar de únicamente tener una función que lo sume directamente en el front. Bueno, continuando, esto viene del request.body, pero olvidé poner esto dentro de un try catch para manejar los errores. Entonces lo pego aquí, voy a formatear un poco el código y creo que en caso de que capture un error, pues haga un res.status 500, lo típico pues de un JSON, que tenga un mensaje que diga an error has occurred y que me muestre el error. Luego ya después de esto, ahora sí lo que vamos a hacer es pues instanciar un objeto que sea de tipo orden. Entonces voy a crear una constante a la que llamaré order, que va a ser igual a, pues antes de instanciarlo pues debemos importar el modelo de una orden. Entonces import order from, y viene la carpeta models y es el archivo order, y luego ya con esto puedo decir que esto va a ser un nuevo objeto de la clase order, que va a tener los productos que estamos recibiendo, el total, y el usuario va a ser, perdona que puse 2 puntos, y el usuario va a ser pues del request.userID. Recuerdan que pues nuestra función de token validation almacena en el request.userID lo que viene siendo el ID del usuario que tiene su sesión iniciada. Como punto y coma aquí. Y ahora, aunque en teoría lo que sigue es aplicar la función order.save, que por cierto es asíncrona, entonces escribimos aquí await y la función debe ser async, pues debemos recordar que también nuestra API tiene como propósito crear un archivo PDF con los datos del producto, y aquí no lo estamos creando. Entonces para ello pues debemos hacer uso de un módulo que lo que hace es tomar un archivo HTML y transformarlo a un archivo PDF, y aunque podríamos realizar todo el cuerpo de la función que genere ese archivo PDF aquí,
Más bien, para tener un poco más de orden, voy a crear otra carpeta que llamaré libs por librerías, y aquí voy a crear un archivo. Primero el index.html, o sea, el que se va a convertir a PDF. Entonces voy a ingresar una simple estructura de HTML5 que tenga en el título, por ejemplo, MathWeb. En el título pues no es necesario poner nada porque en el PDF no se verá, pero ahora sí voy a agregar un header que tenga un h1 dentro de él, que tenga, pues en este caso será un dato estático de fecha, únicamente para ver cómo iría quedando el archivo. Es más, voy a darle clic en Open in Live Server. Esto me permite ver a tiempo real cómo está quedando el desarrollo de un HTML. Esto es básicamente gracias a una extensión que se llama Live Server, está aquí. Entonces si yo, por ejemplo, sigo escribiendo después del header, iría un div de la clase contenedor, y dentro de ese div pues voy a hacer una tabla que tenga un border de 1, y luego en el encabezado y en el tr van a tener primero un td que diga descripción del producto, pero la descripción del producto realmente solo el nombre, y pues voy a copiar y pegar esto un par de veces para tener la cantidad, el precio por unidad y el monto. Entonces voy a configurar esto, y aquí sería QTI para abreviar cantidad, luego unit price, por último el monto. Entonces si guardo este archivo, y aquí van viendo cómo iría quedando el PDF, aunque ahorita no tiene estilos. Igualmente los estilos serán con CSS puro. Después del encabezado ya iría el cuerpo de la tabla con el tr y un td, que por ahora también van a ser estáticos. Pues por name puede ir Apple primero, pues voy a pegar para colocar la cantidad, digamos 3, el precio pues sería 1.5 y el amount sería 4.5. y después de esto, al final de la tabla, voy a colocar un div con la clase resultado que tenga un pequeño espaciado con un label para fname, con un total al final con otro br y una etiqueta span que tenga valor de total. En este caso pues sigue siendo 4.5. pues no voy a poner más productos porque luego la intención es que esto sea dinámico, y ya aquí terminaría lo que viene siendo el HTML. así queda sin nada de estilos. Voy a aplicarle los estilos rápidamente. Entonces escribo la etiqueta de style. Creo que para todo pues haya un font family. El font family va a ser el Helvetica, y un font size de 17 píxeles. Después, para la tabla, va a tener un border de 1 píxel que sea sólido y de este color. Después un ancho que ocupa el 100%, perdón, un alto del 90%, quiero que tenga un margin auto, un padding de 0, un border collapse, un border spacing 0, y luego ya para las TRs de las tablas, de la tabla más bien, va a tener un border también de 1 píxel que sea sólido, pero esta vez de un color distinto. Sigue el padding que sea de 10 píxeles para mí, y luego en el table td
y también en el table th pues voy a aplicarle los siguientes estilos, que es simplemente un letter spacing de 1 píxel y un padding de unos 10 píxeles. Ya iría en el table, en el encabezado de la tabla, quiero colocar un fondo, un background color de este color y un color de este otro color para que contraste. Luego un text align center, y para el H1 simplemente va a tener un text align center también. Luego a los TRs de la tabla voy a hacer uso de nth child en even. Voy a guardar el archivo hasta ahora para que vean cómo iría quedando. Realmente es muy básico, ustedes pueden profundizar tanto como quieran en él, siguiendo con background color de un hashtag 666 para el color, un color white. Y ahora las clases que y ahora la clase de contenedor que creé, quiero que tenga un margin auto y un ancho del 80%, quiero que ocupe. Voy a confirmar de que este está 2 veces y entonces lo escribí arriba bien, y en el div del resultado voy a aplicarle unos estilos de un text align a la derecha y luego también un margin out. Ya con eso termino los estilos y básicamente así se vería pues el PDF que se va a generar, solo que los datos irían cambiando. Muy bien, ya con el index.html creado, pues voy a amplificar el Visual Studio y dentro de esta carpeta de libs ya voy a crear otro archivo al que llamaré pdf creator.js. Ahora vamos a instalar el módulo que nos permitirá convertir este archivo HTML a PDF. Voy a interrumpir un momento el servidor y escribo npm i pdf creator-node. Cuando ya haya instalado, pues para empezar a usarlo primero debemos importarlo, entonces import pdf from pdf creator node, y ahora voy a exportar un export default de la función que hará el convertimiento. Entonces escribo función a la que llamaré create pdf, que entre los parámetros va a recibir los datos de la orden, y luego básicamente pues voy a insertar un try catch. En caso de que ocurra un error, pues quiero retornar ese error, y luego en el try básicamente nuestra función pdf hará uso de create, pero pueden ver que para hacer uso de create debemos pasarle un documento como parámetro y también las opciones. Entonces debemos hacerlo, pero antes cabe aclarar que esta función es asíncrona, entonces escribo await y en función escribo async. Luego vamos a crear el let para el documento que le vamos a pasar entre los parámetros a la función, y va a ser un objeto que va a tener el HTML, y este HTML es el que va a leer, en este caso es index.html. Entonces antes de este let pues voy a crear otro let que llamaré html y haremos uso de fs, pero para eso debemos importarlo también. Import fs from fs extra, recordamos que estamos usando el módulo de fs extra, y luego vamos a leer el archivo readFileSync que está en la carpeta de src en el archivo libs, y es este de index.html. No debemos olvidar especificar utf8, y luego ya pues aquí podemos dejar este HTML tal cual como está, porque podríamos colocar HTML 2 puntos y el nombre de la variable que es HTML, pero pues al ser igual con las últimas versiones de JavaScript se puede dejar así y Node entiende perfectamente. Después irá la data. En la data pues será un objeto que en este caso simplemente va a tener la orden que está recibiendo por medio de los parámetros,
Y por último un path, que es donde va a guardar el archivo que generará y con qué nombre lo va a guardar. Entonces haré uso de estas comillas especiales para poder ingresar variables dentro del string y va a quedar guardado en la carpeta de uploads, pero ya en la carpeta de images como tenemos aquí, sino que en una carpeta nueva que vamos a crear llamada doc. Entonces procedo a crearla, doc, y aquí, bueno, aunque esta quedó dentro de la carpeta de images, ahora sí, ya que son carpetas aparte, y ahí quedará guardado cada uno de los archivos que vayamos generando. Y luego con qué nombre lo vamos a guardar, pues quiero que venga de la orden que estamos recibiendo, el ID que se genere, para no tener ningún problema de duplicación de nombres y que así nos genere algún error. También debemos especificar pues que será .pdf el tipo del archivo, y luego ya vendría crear la variable para las opciones. Pero antes de crear la variable para las opciones, pues voy a hacer algunos cambios al index.html, y es que pues este index debería ir cambiando a lo largo de las diferentes datos de la orden que vamos recibiendo. Entonces, en lugar de colocar aquí un date, pues esto no lo mencioné, pero este módulo PDF Creator está como basado en un motor de plantillas llamado Handlebars, y Handlebars lo que nos permite es recibir pues variables en un simple HTML, recibirlos de otros archivos, y también tener funciones como condicionales y bucles, algo que en un archivo HTML puro pues no tenemos la opción de hacerlo. Para ello simplemente escribimos doble llaves. Quizás esto suene familiar para algunas personas que ya hayan utilizado Handlebars. Quizás en un futuro suba algún video usando ese motor de plantilla, y quiero que de la orden que estamos recibiendo pues plasmar su dato aquí. Luego en el producto que en este momento tenemos aquí, lo que debemos hacer es como un recorrido por cada uno de los objetos que tiene el arreglo de productos. Entonces con esto le hacemos la función de each, escribimos doble llaves, y luego con un hashtag escribimos each de la orden, su propia products. Entonces por cada producto aquí vamos a pintar primero el this.name. Luego pues voy a copiar esto para que se me sea más eficiente. Luego aquí iría el this.cantidad. Luego aquí iría el this precio por unidad, y aquí iría el monto. Al final también en el total pues voy a escribir, en lugar de este 4.5, pues quiero que de la orden que estamos recibiendo plasmemos el total. Guardo aquí, y ahora podemos seguir con el PDF Creator y la variable de opciones. Voy a escribir aquí que esta opción va a ser igual a un objeto. Este objeto va a tener el formato en el que queremos guardar el PDF. Yo escogeré A3. Para los que no pues conozcan sobre los formatos de documentos, pues podemos buscar rápidamente en internet format A3, y aquí están las imágenes, no solo del tipo de formato A3, sino que también está el formato A1, A2, A4, A5, A6, etcétera. Después de eso también vamos a indicar la orientation. En mi caso va a ser portrait. Recordemos que está la orientación portrait y también está la landscape, y básicamente landscape es horizontal y portrait es vertical. Y por último, en este caso solo ya haremos uso del border. Quiero que tenga un border de 10 milímetros, pero realmente PDF Creator nos provee como más opciones. Nosotros podemos buscar su documentación, PDF Creator Node npm, aquí está. Y pues ya una vez lo hayamos instalado, lo hayamos requerido y tengamos el documento que vamos a transformar, pues entre las opciones, aparte de las que ya hemos hecho uso, podemos agregar un header que tenga distintos atributos, igual que un footer con distintos atributos. Entonces les recomiendo que si ustedes quieren pues tener mejores acabados en su archivo, pues profundicen un poco más en la documentación de este módulo, o igualmente hay otros módulos que también cumplen con la misma función que este.
Aquí más abajo también pues nos muestra que si queremos pues usar condicionales, pues vayamos a la página de Handlebars y pues ahí podemos ver qué otras funciones tenemos a disposición. Ya con esto pues ahora sí podemos llamar a la función de PDF create con el document que tenemos aquí y las opciones. Por último solo nos resta pues retornar del documento que estamos creando pues el path para que esto sea lo que se guarde en nuestra base de datos. El path pues aquí lo tenemos y ahora guardo este archivo y en order.controller.js haré uso de él. Entonces lo primero es importar create pdf que viene de la carpeta libs y es el archivo pdf creator. Y ahora después de este tramo de código que creo un nuevo objeto order, pues voy a agregarle un atributo más que se llamará file y simplemente estará a la espera de que se ejecute create pdf con el order que tenemos hasta ahora. Ahora antes de guardarlo, lo único que quiero que me haga es que me muestre por consola este order y ya pues vamos a probar esta ruta, no sin antes primero ejecutar o iniciar el servidor. Me dirijo a Insomnia, doy en send, vuelve y me retorna pues el body y aquí por consola no estamos teniendo nada. Eso es básicamente porque seguimos llamando a la función flecha que teníamos aquí, entonces pues voy a borrarla. Hasta aquí está la llave y pues voy a importar ese archivo de order.controller y aunque lo podríamos hacer de la misma forma que lo hicimos en product.route, que es importando todo que viene del archivo pues de product.controller bajo el nombre de product. Otra opción que tenemos es muy similar a la que hicimos con el enrutador, que es importar y entre llaves las funciones que queremos importar. En este caso es la de create order, que viene del archivo de controllers y es order.controller. Ahora sí llamamos aquí a create order directamente, guardamos el archivo nos dirigimos a Insomnia, damos en send, se queda cargando porque realmente no dijimos que nos enviara nada, pero si pueden ver en la consola tenemos un pequeño error en el file y pues el error se debe básicamente a que al hacer uso del bucle de handlebars, pues aunque lo iniciamos realmente no le dimos un fin y el fin va después de este tr. Lo terminamos con una barra seguido del nombre de la función que fue each. Guardamos y ahora sí vamos a probarlo en Insomnia. Doy clic en send, se queda cargando, puedo cancelar el request y vemos que pues generó un archivo. Aquí está file, entonces en uploads y en doc aquí está un archivo de .pdf. Vamos a abrirlo. Está en mi desktop, mens b, uploads, doc, lo abrimos y pues está vacío. ¿Por qué está vacío? Básicamente pues pudieron haber visto algunos mensajes que nos mostraba Handlebars. Es que el acceso se denegó para la fecha, para los productos y para el total, básicamente porque pues no son propiedades nuestras, por así decirlo. Y es porque pues hace poco hubo una actualización con Handlebars y es que no podemos pasarle tan sencillamente esta orden y luego incluirlo en el data, pero por suerte tenemos un pequeño truco que nos ayuda a poder lograr eso y es haciendo uso de la clase object que tenemos en JavaScript. Entonces voy a crear una variable que llamaré values, por ejemplo, y entonces de la clase object quiero asignarle algo y ese assign pues va a ser la unión entre un objeto vacío y luego del order que estamos recibiendo. Ya saben que todos pues que realmente el contenido está en su atributo de --doc y luego ya en vez de pasarle el order pues debemos pasarle esta variable values. Entonces la guardamos, pero debemos hacer unos cambios en el index.html
y es que en lugar de llamar a order, pues debemos llamar a la variable values. Entonces, una vez tengamos seleccionado order, voy a darle en control F, lo que me abre esta barra de búsqueda, y quiero reemplazar por values. Entonces iré buscando palabra por palabra para irla reemplazando. Aquí en orden la reemplazo, no, entonces me lo salto. Aquí sí la quiero reemplazar, en este también la quiero reemplazar, y ya el resto no, porque no haremos, pues dice la palabra order, pero no es el order que estamos buscando. Guardo este archivo HTML y voy a probarlo con estos cambios que acabo de hacer en Insomnia. Doy clic en Send, se queda cargando, vamos a nuestra consola y ya tenemos, pues ya no nos muestra los mensajes de handlebars y el archivo también se ha generado con éxito. Entonces vamos a abrirlo, es este que está aquí al lado, y ya tenemos la fecha, hoy miércoles 10 de febrero del 2021, es casi la 1 de la mañana en donde estoy, y aquí están los 3 productos que ingresé, que podemos ver aquí en Insomnia, y también pues la cantidad de cada producto, el precio por unidad, el monto y pues el total de esta orden. Entonces ya esto está funcionando con éxito, lo de crear una orden, pero pues obviamente vamos a hacer que ya no nos muestre por consola, sino que lo envíe para que nosotros podamos tener acceso a esta información desde el frontend, y pues que obviamente también quede guardado en la base de datos. Voy a quitar esta por ahora y quiero que después de guardar esta orden, pues me haga un res.status 200 con un JSON. Este JSON va a tener un mensaje que diga order guarda successful, seguida de la orden que acabamos de guardar. O pues más bien podemos crear una constante que se llame order saved order, porque esto lo hemos hecho en productos, entonces como para conservar un poco la idea del código, guardamos. Voy a ir a Insomnia, voy a cambiar un poco esto, por ejemplo en vez de Apple, pues no sé, quiero un aguacate que cueste $1 y compraron 10 aguacates, entonces el monto sería de $10. En Pillow pues podemos ahora una sábana, por ejemplo, cueste pues $18, compraron 2, entonces en total sería 36. Y en Plum pues voy a dejarlo solo con 2 productos por ahora, entonces el total serían únicamente pues 46. Voy a enviar esta información, se demora un poco generando el PDF y luego me muestra order saved successfully, y esta es la orden guardada con los productos, el total, el user, la fecha, y entonces si abro pues tenemos la información que enviamos. Muy bien, con eso ya estaría terminada la función para crear órdenes, y ahora vamos a hacer la función que me permita obtener la información de una orden en especial. Entonces exporto una constante, la que llamaré leer order, por ejemplo, que también será asíncrona porque hará una consulta a la base de datos. Tendrá un request, un response, una función flecha con un try catch, que en el caso de que ocurra un error pues va a ser lo mismo que hace esta función, un res status 500. Voy a copiarlo, lo pego aquí, formateo un poco el código, y dentro del try pues para acceder a esta función la ruta debería pasarnos por medio de sus parámetros, pues el ID de la orden. En este caso el ID de esta orden pues es esta cadena de caracteres, y pues para acceder a un dato que tenemos entre los parámetros pues escribimos, pues voy a declarar una constante para almacenarlo que será ID, y viene del request.params, y también lo llamaré ID. Entonces antes de continuar con el cuerpo del código voy a crear esta ruta que llamaré router.route, será también la raíz, pero ahora tiene un parámetro que es el ID, y entonces voy a llamar a la función de readOrder, y para ello pues vamos a llamarla desde aquí, desde las llaves, guardo y sigo elaborando la función. Después de obtener los parámetros que le estamos pasando a esta ruta,
Bueno, tenemos un error, pero eso es porque no hemos terminado de desarrollar la función. Y simplemente lo que hará es crear una constante a la que llamaré order, que estará a la espera de que la clase order haga uso de su método find by id, y aquí pasaremos el id que recibimos por medio de los parámetros, y luego pues hará un res.status 200 con un JSON con la order. Guardo aquí el archivo, ya el servidor se reinicia con normalidad. Voy a tomar este ID que tenemos aquí, voy a crear una nueva petición, la que llamaré create order, y voy a pegarla aquí de momento y copiar el resto de esta URL pegándola antes del ID. Luego pues es de tipo get, no puedo olvidar la authorization del token, entonces voy a copiarla de aquí. Y pues no tiene ningún body, simplemente envío esto aquí, doy clic en send y aquí me aparece los productos que envié, el ID, el total, el usuario y pues el path de donde está guardado el archivo que corresponde a esta orden. Luego con esto ya estaría terminada la función de leer una orden y únicamente faltaría la función de leer todas las órdenes de un usuario. Entonces también voy a crear una constante que voy a exportar, a la que llamaré get order, orders en plural, será asíncrona con un request, un response, será tipo flecha, con un try catch. En el caso de que ocurra un error, pues va a ejecutar esto mismo. Lo que quiero que intente va a ser simplemente crear una constante a la que llamaré orders, que estará a la espera de que order haga un find por medio de el atributo user de este modelo, que podemos obtener del request.userid. Después de eso haré un res.status 200 con un JSON que retorna las órdenes. Entonces guardo aquí, hago la ruta en mi archivo de rutas. Después de esta iría la de get, que llama get orders, y aquí ya le importa automáticamente. Guardo ese archivo también y me dirijo a Insomnia. Voy a crear otro request, aunque podríamos hacerle desde los requests que ya tenemos, pero pues quiero tener un poco más de orden en la aplicación. Voy a copiar esta ruta, aunque realmente no necesito el ID, y únicamente lo que sí necesito es la autorización para poder hacer esto. Copio, la pego aquí, doy clic en send y aquí me muestra pues las dos órdenes que tengo a nombre de este usuario. Igualmente pues si desean verificar, aquí en la terminal de Mongo, si usamos la base de datos MENS y damos en show collections, podemos ver que está la colección de orders. Entonces simplemente hacemos un db.orders.find con un pretty para tener la información un poco más legible, y aquí está pues las dos únicas órdenes que hemos creado. Ya con esto tenemos terminado todo lo que corresponde al backend de nuestro proyecto y podemos dar inicio al desarrollo del frontend.